¿Has sentido alguna vez que algo tuyo fue robado pero no de la forma normal? No hablo de un objeto, hablo de algo más profundo, algo que estaba dentro de ti, algo que te hacía sentir, amar, soñar, y un día simplemente ya no está. Y te das cuenta de que puedes funcionar, puedes caminar, hablar, trabajar, pero ya no sientes nada, como si te hubieran vaciado por dentro, como si alguien hubiera tomado lo más importante que tenías y lo hubiera guardado en un lugar donde nunca lo recuperarás. Hay gente que colecciona cosas extrañas, no joyas ni arte, cosas que no tienen valor para nadie más, cosas que solo tienen significado para quien las perdió. Y cuando alguien decide guardar esas cosas, esconderlas donde nadie pueda encontrarlas, en lugares tan fríos que nada puede cambiar, nada puede descomponerse, esas cosas permanecen para siempre, esperando, congeladas en el tiempo, pero aún vivas de alguna forma, aún latiendo, aún buscando volver a sus dueños. Esto pasó en Juneau, Alaska, en 1941. Una ciudad al borde del mundo, rodeada de montañas cubiertas de nieve, de glaciares que avanzan lentamente devorando todo a su paso. Un lugar donde el invierno es largo y oscuro, donde el sol desaparece durante meses, donde el frío no es solo temperatura, es una presencia constante que te recuerda lo frágil que eres, lo fácil que sería simplemente dejarte ir, congelarte, quedarte ahí para siempre. Había un joyero que se llamaba Henrik Voss, 62 años, viudo, sin hijos. Henrik había llegado a Juneau en 1920, desde Noruega, buscando un nuevo comienzo después de perder a su esposa en la pandemia de gripe. Abrió una joyería pequeña en el centro, un lugar donde reparaba relojes, hacía anillos de compromiso, collares, cosas simples para la gente de Juneau que no tenía mucho dinero pero que quería algo bonito, algo especial. Henrik era conocido, respetado. La gente confiaba en él. Le traían sus objetos más preciados, anillos de familia, relojes de abuelos, cosas con historia, con significado, y Henrik los trataba con cuidado, como si entendiera que no estaba trabajando solo con metal y piedras, estaba trabajando con memorias, con momentos, con amor cristalizado en objetos. Pero Henrik guardaba un secreto, algo que nadie sabía, algo que había estado haciendo durante 20 años, desde que llegó a Juneau. Henrik no solo reparaba joyas, tomaba algo de ellas, algo invisible, algo que los dueños no podían ver pero que estaba ahí, adherido a cada objeto que significaba algo para alguien. Henrik podía sentirlo, podía verlo con ojos que no eran sus ojos físicos, una energía, una esencia. El corazón emocional de la persona impregnado en el metal, y Henrik lo extraía, con técnicas que había aprendido de su abuela en Noruega, una mujer que la gente del pueblo llamaba bruja, que conocía formas antiguas, formas de trabajar no solo con lo físico, sino con lo que está detrás, con lo que anima, con lo que da vida. Henrik había pensado que esas enseñanzas eran solo historias, superstición de gente vieja, hasta que probó y funcionó, y descubrió que podía tomar pedazos del alma de la gente, pedazos que ellos voluntariamente ponían en objetos, sin darse cuenta, y guardarlos, preservarlos. ¿Por qué lo hacía? Henrik nunca se lo dijo a nadie, pero hay quienes creen que era por su esposa, por Ingrid. Henrik la había amado profundamente, y cuando murió, algo en él se rompió. Sintió que si perdía el recuerdo de ese amor, si el sentimiento se desvanecía con los años, sería como perderla 2 veces. Así que empezó a preservar amor, no solo el suyo, el de todos, como si al guardar los corazones emocionales de otros, estuviera protegiendo algo sagrado, algo que el tiempo no debía destruir. Henrik guardaba lo que extraía en pequeños frascos de cristal, sellados,
y los llevaba a un lugar especial, un glaciar a las afueras de Juneau. Había una cueva profunda, donde el hielo era tan antiguo que había estado ahí desde antes de que existieran ciudades, desde antes de que existiera el lenguaje. Henrik caminaba hasta esa cueva una vez al mes, con una caja llena de frascos, y los enterraba en el hielo, donde permanecerían para siempre, congelados, preservados, perfectos. Si estás viendo esto, si has llegado hasta aquí, quédate conmigo. No te vayas, porque lo que viene es algo que debes entender. Una verdad sobre lo que guardamos y lo que perdemos sin darse cuenta. Y si sientes que esto resuena contigo, si alguna vez has sentido un vacío inexplicable, suscríbete, porque hay historias que necesitan ser compartidas. Advertencias que necesitan ser escuchadas. En diciembre de 1941, algo cambió. Llegó una mujer a la joyería de Henrik. Se llamaba Clara Jennings, 32 años. Acababa de llegar a Juneau, huyendo de un matrimonio violento, buscando empezar de nuevo. Traía consigo lo único de valor que tenía: un anillo. El anillo de compromiso que su madre le había dado antes de morir, lo único que le quedaba de su familia. El anillo estaba dañado, una piedra suelta, el aro doblado. Clara necesitaba que lo repararan. Era todo lo que tenía. Henrik tomó el anillo. Prometió tenerlo listo en una semana. Clara le agradeció. Salió de la tienda. Y Henrik se quedó solo con el anillo, examinándolo, sintiendo lo que había en él. Y era mucho. Más de lo que Henrik había sentido en cualquier otro objeto. Este anillo llevaba generaciones de amor, de madre a hija, de abuela a nieta. Era un depósito de corazones, de múltiples corazones, todos entrelazados, todos latiendo en sincronía. Henrik no pudo resistir. Extrajo todo, cada fragmento de amor que el anillo contenía, lo puso en un frasco especial, más grande que los otros. Y ese mismo día caminó al glaciar, a la cueva, con el frasco en sus manos, temblando, no por el frío, sino por lo que llevaba, por el peso de lo que había tomado. Henrik enterró el frasco profundo en el hielo, más profundo que cualquier otro. Y cuando salió de la cueva, sintió algo, una presencia, como si el glaciar hubiera despertado, como si al tomar tanto, al concentrar tanto amor en un solo lugar, Henrik hubiera hecho algo, había creado un punto, un foco, algo que atraía, algo que llamaba. Esa noche, Clara no pudo dormir. Sentía algo extraño, un vacío, como si algo le hubiera sido arrancado. Pensó que era estrés, el trauma de lo que había dejado atrás, pero era más que eso. Era literal, su conexión con su madre, con su abuela, con todas las mujeres de su familia que habían usado ese anillo. Había sido cortada, y Clara se sentía perdida, vacía, sin ancla. Los días siguientes fueron terribles para Clara. Intentó funcionar, buscó trabajo, intentó hacer amigos, pero no podía sentir nada, no alegría, no tristeza, solo ese vacío que crecía. Y entonces empezó a soñar. Soñaba con hielo, con una cueva, con algo enterrado profundo. Y en el sueño podía escuchar un latido, como un corazón, llamándola, diciéndole que viniera, que recuperara lo que era suyo. Clara despertaba sudando, a pesar del frío, y cada noche el sueño era más claro, más específico. Podía ver el camino al glaciar, podía ver la entrada de la cueva, como si algo le estuviera mostrando, guiándola, y Clara sabía, de alguna forma sabía, que Henrik había tomado algo de ella, algo de su anillo, y que necesitaba recuperarlo. Una mañana, Clara fue a la joyería, exigió su anillo de vuelta. Henrik se lo dio, perfectamente reparado, pero Clara lo miró y sintió nada. El anillo estaba vacío, era solo metal y piedra, ya no significaba nada. Henrik vio su expresión y supo que ella sabía, no conscientemente.
pero en algún nivel profundo, Clara sabía que algo había sido robado. «¿Qué hiciste?», preguntó Clara, su voz temblorosa. Henrik no respondió, solo la miró con ojos cansados, culpables. «Estaba preservándolo», dijo finalmente, «salvándolo del tiempo. Quiero que me lo devuelvas. No puedo, ya está en su lugar, donde debe estar, donde permanecerá para siempre». Clara salió de la joyería. Y esa noche siguió su sueño. Caminó hacia el glaciar, hacia la cueva. No llevaba equipo adecuado. No llevaba nada más que una linterna y su desesperación. El frío era brutal, pero Clara no lo sentía. O no le importaba, solo necesitaba llegar, recuperar lo que era suyo. Encontró la cueva. Entró. El hielo brillaba con su linterna. Azul, profundo, eterno. Clara caminó hacia adentro, más y más profundo, y entonces lo escuchó. El latido, real, audible, como si el hielo mismo tuviera un corazón, y ese corazón la llamaba. Clara empezó a cavar, con sus manos desnudas. El hielo quemaba su piel, pero no paró. Necesitaba llegar, necesitaba encontrar el frasco, necesitaba recuperar lo que Henrik había tomado. Cavó durante horas, hasta que sus manos sangraban, hasta que ya no podía sentir sus dedos, y entonces tocó algo, cristal, frío. Clara lo sacó. Era el frasco, y adentro había algo que brillaba suavemente, algo que latía en sincronía con su propio corazón. Clara abrió el frasco, y lo que estaba adentro salió. No era físico, no era visible, pero Clara lo sintió, entrando en ella, llenando el vacío, reconectándola con todo lo que había perdido, con su madre, con su abuela, con el amor que había sido arrancado. Y por un momento Clara sintió paz, completitud, pero entonces sintió algo más. Los otros frascos, todos los que Henrik había enterrado durante 20 años, todos latiendo, todos llamando, buscando a sus dueños, y Clara entendió algo terrible. Henrik no había preservado nada, los había encarcelado. Había tomado pedazos de almas vivientes y los había congelado, y esas almas querían ser liberadas, necesitaban ser liberadas. Encontraron a Clara 3 días después, congelada en la cueva, con el frasco vacío en sus manos, muerta, pero con una expresión extraña, no de miedo, de satisfacción, como si hubiera logrado algo, como si hubiera cumplido un propósito. Y Henrik supo lo que había pasado en el momento en que encontraron a Clara. Supo que ella había abierto un frasco, que había liberado lo que estaba adentro, y supo que era solo cuestión de tiempo, porque si uno podía ser liberado, todos podían. Y todos querían serlo, todos estaban llamando, buscando formas de escapar, buscando a sus dueños originales, o a cualquiera que los dejara salir. Henrik intentó volver a la cueva, para sellar todo, para asegurarse de que ningún otro frasco fuera abierto. Pero no pudo llegar. Cada vez que intentaba acercarse al glaciar, sentía algo, una resistencia, como si algo no quisiera que se acercara, como si los corazones congelados supieran que él era su carcelero, y no lo querían cerca. Henrik empezó a recibir visitas, en las noches, gente de Juneau, gente a quien les había reparado joyas durante años. Venían a su puerta, tocaban, y cuando Henrik abría, lo miraban con ojos vacíos. «Necesito recuperar algo», decían, «algo que me quitaste, algo que está en el hielo». Henrik no les abría la puerta después de la tercera vez. Se encerró en su joyería, con las ventanas cubiertas, con la puerta asegurada. Pero las visitas continuaban, y cada noche eran más gente sintiendo el vacío, más gente siendo llamada por los corazones congelados, más gente caminando hacia el glaciar en medio de la noche, sin ropa adecuada, sin preparación, solo siguiendo el llamado, y la gente empezó a morir. No todos llegaban a la cueva.
Algunos se perdían en el camino, otros se congelaban antes de llegar, pero algunos sí llegaban y abrían frascos y liberaban lo que estaba adentro, y cada vez que eso pasaba, más gente sentía el llamado, como un efecto dominó, como una infección que se extendía. Ahora piensa, ¿alguna vez has sentido un vacío inexplicable? Como si algo que debería estar en ti no estuviera. ¿Alguna vez has sentido que alguien tomó algo de ti sin tu permiso? Si es así, escribe en los comentarios, falta algo. Y si conoces a alguien que trabaja con objetos preciosos, que toca cosas con significado emocional para otros, comparte esto. Porque necesitan entender que algunos objetos llevan más que valor material. Y tomar lo que no te pertenece tiene consecuencias que van más allá de este mundo. Henrik murió en enero de 1942. Lo encontraron en su joyería, congelado, aunque la calefacción estaba funcionando, como si el frío hubiera venido de adentro, de su propio cuerpo, y en sus manos tenía algo, un frasco, vacío, como si hubiera intentado crear uno más, o como si hubiera guardado su propio corazón, para no tener que sentir lo que había hecho. La cueva en el glaciar fue sellada oficialmente por el gobierno. Dijeron que era peligrosa, que el hielo estaba inestable, pero la gente local sabe que fue por otra razón, porque demasiada gente estaba muriendo, demasiada gente caminando hacia el glaciar en medio de la noche, y los que sobrevivían, los que lograban entrar a la cueva y salir, volvían diferentes, vacíos o demasiado llenos, con emociones que no eran suyas, con recuerdos de vidas que nunca vivieron. Porque eso es lo que pasa cuando mezclas corazones, cuando los guardas todos juntos en un lugar. Empiezan a fusionarse, a mezclarse, y cuando son liberados no siempre vuelven al dueño correcto. A veces entran en la persona equivocada, y esa persona empieza a sentir amores que no son suyos, pérdidas que nunca sufrieron, vidas enteras de otras personas fluyendo a través de ellas. El glaciar sigue ahí, y la cueva, aunque sellada, sigue existiendo, y los frascos siguen enterrados en el hielo, todavía latiendo, todavía llamando, y cada invierno, cuando las noches son más largas, cuando la oscuridad se extiende durante meses, la gente de Juneau siente algo, un jalón, una necesidad de caminar hacia el glaciar, de buscar algo que perdieron hace mucho tiempo. Algo que nunca supieron que les fue quitado, y algunos ceden, algunos siguen el llamado y nunca vuelven, o vuelven tan cambiados que sus familias ya no los reconocen, porque lo que encontraron en el hielo no era lo que perdieron, era algo más, algo que los llenó pero que también los vació de lo que realmente eran. Y la joyería de Henrik cerró, pero el edificio sigue ahí. Y a veces, cuando pasas frente a él en la noche, puedes escuchar algo, un sonido que viene de adentro, como herramientas trabajando metal, como si Henrik todavía estuviera ahí, todavía reparando joyas, todavía tomando corazones, todavía preparando frascos, aunque lleva décadas muerto, aunque su cuerpo fue enterrado hace mucho tiempo, porque hay trabajos que no terminan con la muerte. Hay obsesiones que se vuelven eternas, y Henrik encontró una forma de preservar amor, pero al hacerlo creó algo peor, una prisión de corazones, un lugar donde las emociones están congeladas pero aún vivas, aún sintiendo, aún sufriendo, para siempre. Duerme tranquilo esta noche. Si tu corazón todavía late donde debe,